Buenos días con todos. Vamos a desarrollar algunos ejercicios importantes. Tengo dos finales, el final del 2013-0 módulo 2 y el final del 2013-0 módulo 1. Vamos a desarrollarlo. Estos son exámenes reales, finales, como les decía, del ciclo 2013-0, M2. Así es como se presentan los exámenes. Ya en clase, en la última sesión, vamos a explicarlo al detalle. Y este examen tiene dos preguntas. Una que dice lucecita, que está el enunciado, y otro que dice doctorado y tiene el enunciado. Entonces, vamos a darle una leída. Dice: la empresa Lucecita brinda servicios de energía eléctrica en los pueblos urbanos cercanos a la ciudad de Las Bambas. En los últimos años, el consumo se ha visto incrementado, por lo que la empresa necesita de una forma eficiente de controlar y cobrar el consumo de luz que realizan los usuarios. Se conoce que el consumo mensual se realiza sobre la lectura del medidor instalado en cada casa, donde se miden los kilowatts consumidos, y por una resta simple con la lectura del mes anterior se determina la cantidad de kilómetros consumidos en el mes. De acuerdo a las normas establecidas, el total a pagar en el mes se determina por tramos, es decir, de la siguiente manera. Cuando decimos por tramos, es, por ejemplo, yo empiezo a consumir hasta los 100, de ahí consumo hasta los 250 y de ahí consumo uno más. Desde aquí hasta aquí se dice que se consume, el consumo cuesta 0.50 el kilowatt. Desde aquí hasta acá, para llegar de 100 a 250 necesitamos un tramo de 150. Este tramo de 150 cuesta 0.40. O sea, este tramito que está aquí, desde aquí hasta acá, tiene 150. Porque 100 más 150 da 250. Entonces, este es un tramo de 100 y este es otro tramo de 150, por si acaso. No es un tramo completo de 250, sino es un tramo de 100 y después uno de 150 que me dan 250. Y después dice que por el resto, o sea, cuando es más de 250, la tarifa va a ser 0.30. Entonces, si el consumo cae aquí, antes de esto se le cobra 0.50 por el consumo realizado. Si se pasa de 150, los primeros 100 se le cobran a 0.50 y lo que se pasa se cobra a 0.40. Así ocurriría con el de acá, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un consumo de 80 kilowatts, 80 kilowatts estaría dentro del primer rango. Entonces sería 80 por 0.5. Ese sería el resultado. Pero supongamos que consumamos 120 kilowatts. 120 kilowatts me darían 100 por los 0.50, por los primeros 100, más 20, que es lo que me queda del siguiente rango, por 0.40. Ese total sería, si es que fueran 120 kilowatts. Y si fueran, por ejemplo, 270 kilowatts, esto sería más o menos así: 100 por los primeros 100, 0.50, más 150 por los segundos, más hasta ahí tendríamos 250. Los 20 restantes
serían por 0.30. Entonces estarían en tres rangos. Este sería el primer rango, este es el segundo y este es el tercero. Y después dice que se le suma a esa tarifa los 20 adicionales, que son fijos. Entonces, eso es lo que básicamente dice que se calcula el consumo. Y según eso dice, escribir un subprograma que reciba como parámetros los kilowatts consumidos por una cantidad de usuarios y nos devuelve total a cobrar por todos los usuarios a fin de mes, o sea, cuánto fue en consumo. Vamos a abrir nuestro programa. Tenemos aquí uno que dice consumo, calcular total consumo, pero aquí fíjense, tengo un subprograma especial que me va a servir para que sea llamado por otros subprogramas que lo necesitan, que es lo que me va a calcular el consumo. Fíjense, voy a poner aquí consumo es igual a 0 y aquí voy a decir si la cantidad de kilowatts es menor o igual a 100, entonces el consumo será esa cantidad de kilowatts por 0.5. Lo que hemos hecho ahí es este primer rango de acá, este primer rango. El segundo sería con el if cantidad mayor que 100 y cantidad de kilowatts y cantidad de kilowatts menor o igual a 250. Entonces ahí estaría entre los 101 y 250. Entonces si consume más de 100 va a estar dentro de este rango y lógicamente menos de 250. Sería este segundo de acá. Fíjense, lo primero que tenemos que hacer es calcular por los 100 primeros y por lo que resta multiplicamos por el 0.4 que corresponde a ese rango. Entonces sería así, consumo es igual a 100 por 0.5, que es lo fijo ya, más cantidad de kilowatts menos 100, porque acuérdense que los 100 primeros ya los hemos pasado, y esto sería por 0.4. Esto que está acá es lo que hemos explicado aquí, en esta segunda parte. Y el tercero sería si la cantidad de kilowatts es mayor a 250. Si esto sucede, entonces tenemos un primer rango de 100 por 0.5 más 150 por 0.4 más cantidad de kilowatts menos 250, todo esto por 0.3. Aquí, así. Y por último, enter. Pero acordémonos que el consumo es igual al consumo más los 20 fijos que estaban diciendo que había al final. Y eso es el resultado. Bien, este subprograma nos va a servir para desarrollar los otros subprogramas. Fíjense. Aquí me están diciendo que necesito saber cuánto es el consumo total y me pasan las lecturas. Entonces yo digo consumo total es igual a 0 y de ahí for i de 0 hasta lectura kilowatts punto size menos 1 end, y ahí digo consumo total es igual
a consumo total más esto de acá, que es mi programa que me va a calcular el consumo en base a la lectura. No, perdón, fue aquí. Esto lo borramos. Y aquí se le pasa la lectura de kilowatts de cada uno de los consumidores. Return consumo total punto round 2. Bien, hasta ahí vamos haciendo el primer programa. Vamos a calcular el consumo total. Después dice un subprograma que reciba como parámetro los kilowatts consumidos y determine cuántos usuarios han consumido más de 250 kilowatts al mes. Entonces, ¿cuántos, no? ¿Cuántos? Vamos a contar. Contador es igual a 0 por i de 0 lectura kilowatts punto size consumo. Entonces la condición es que si la lectura de kilowatts de i es mayor a 250, contador es igual a contador más 1. Entonces retornamos el contador. Después, mayor consumidor de kilowatts. El tercer subprograma dice, es un programa que reciba como parámetros los kilowatts consumidos y los códigos numéricos de los usuarios y nos determine quién fue el usuario, código que consumió más energía en el mes. Entonces aplicamos nuestro algoritmo de hallar el mayor, pero ojo que es el mayor consumo. Entonces vamos a ponerle mayor es igual y utilizamos nuestro subprograma de calcular consumo. Calcular consumo, perdón. Y aquí le pasamos la lectura de kilowatts de 0. Y el índice, acuérdense, siempre es el primero. Entonces, por i de 0 hasta lectura kilowatts punto size menos 1. Bien, entonces aquí vamos a poner otra variable que sea consumo para calcular el consumo y después compararlo con el mayor. Si consumo es mayor al mayor, entonces el mayor es consumo y el índice es i. Y retornamos el código del índice. Para hacer el último subprograma nos dicen
Un subprograma que reciba como parámetro los kilowatts consumidos y determine cuál fue el menor consumo en nuevos soles que se produjo en el mes. Entonces nos dicen cuál es el menor, pero solo nos dicen sobre el consumo, ya no nos dicen sobre el código ni nada, ¿no? Entonces simplemente tenemos que hallar el menor. Entonces el menor, ya no usamos el índice, y aquí decimos si es menor al menor, menor es igual a consumo, y usamos el menor. Vamos a redondearlo. Bien, vamos a probarlo entonces, a ver cómo estamos. Ruby se llama Lucecita. Perfecto. Tenemos nuestro primer subprograma. Ahora el segundo. Dice, un estudiante de doctorado se encuentra realizando una investigación sobre los créditos de las instituciones financieras autónomas, las pequeñas y medianas empresas, pymes. Para el desarrollo de su investigación ha recopilado datos en base a encuestas realizadas a pymes respondiendo a dos preguntas. A la pregunta ¿en qué medida su empresa ha recibido préstamos de una entidad financiera? Las respuestas posibles eran 0 igual a nada, 1 igual a poco, 2 igual a mucho. A la pregunta ¿en qué rango estuvo el total aproximado de los créditos obtenidos en una financiera? Las respuestas posibles eran 1 entre 0 y 10.000 nuevos soles, 2 entre 10.001 y 50.000 nuevos soles, y 3 más de 50.000 soles. Tener en cuenta que las respuestas se almacenan en un vector según los valores posibles. Los valores posibles, acuérdense que son 0, 1 y 2. 0 aquí, en el caso de la segunda pregunta, 1, 2 y 3. Entonces, elaborar un subprograma, bueno, aquí subprograma simplemente, que indique cuántas empresas no recibieron préstamos de alguna entidad financiera. Cuando dicen no recibieron préstamos, fue esta respuesta. 0, nada. Entonces vamos a ver acá. Dice, ¿cuántas empresas no recibieron respuesta? Entonces, contador igual a 0, por i de 0, respuesta punto size menos 1. Entonces, si respuesta de i es igual a 0, entonces contamos. Contador es igual a contador más 1. Y retornamos contador. Esa es para la primera. Fíjense que es un ejercicio bien sencillo. ¿Ya? La segunda dice así. Elaborar un subprograma que indique el número de empresas que recibieron créditos entre 10.001 y 50.000. O sea, entre 10.001 y 50.000 quiere decir que respondieron a la pregunta con 2. ¿Ya? Fíjense lo que voy a hacer. Entonces voy a hacer esto. Voy a copiarlo acá. Fíjense cuando la respuesta fue 2. Y esa sería la respuesta, fíjense. Y la tercera dice, elaborar un programa que proporcione el porcentaje de empresas que recibieron mucho crédito de instituciones financieras. Mucho crédito es esto de acá. Pero dice el porcentaje, ¿no? Diferente al anterior. Entonces vamos
copiarnos este de aquí, lo ponemos por acá, 0.0, y aquí digo porcentaje, mucho es 2, porcentaje es igual a contador entre respuesta punto size por 100. Entonces aquí va porcentaje punto round 2. Vamos a probarlo. Bien, entonces eso es lo que vamos a avanzar el día de hoy. Eso es este examen del ciclo 2013-0M2. Les voy a colocar todo el video y estos ejercicios resueltos en el aula virtual para que lo vean. Y voy a poner otro después con el otro desarrollo para que lo tengan. Muy bien, eso es todo. Nos vemos.